A los 32 años, mi vida era bastante rutinaria. Tenía un trabajo aburrido en una oficina grande, atrapada en un cubículo lleno de hojas de cálculo interminables y términos empresariales que no me interesaban. Mis almuerzos eran momentos solitarios. Comía una ensalada mediocre mientras veía la pantalla de mi computadora. Mi historial amoroso no era mejor, prácticamente inexistente, como un lienzo en blanco. No destacaba en nada, mi ropa, mi cabello, todo parecía tan gris y aburrido como mi personalidad. Un día, mi compañera de cubículo, Margo, giró su silla hacia mí con una sonrisa traviesa. Margo era todo lo contrario a mí, vibrante, siempre con labios rojos y una risa escandalosa. Le encantaban los chismes de oficina y siempre parecía tener algo interesante que contar. Ese día, me dijo en tono de complicidad, adivina qué, hay alguien interesado en ti. Me quedé en shock, levanté la mirada y la vi sonriendo con picardía. Me explicó que ese admirador me había visto varias veces en nuestro pequeño café francés favorito. No podía creerlo. ¿Alguien me había notado? Ese café era mi refugio de la monotonía, donde cada semana me sentaba a disfrutar un café caro y soñar despierta con escenas de películas románticas. ¿Cómo es que sabe que existo?, le pregunté, todavía confundida. Margo se encogió de hombros y me dijo que era un poco tímido, pero que había estado observándome. El siguiente viernes, con la información de Margo en mente, todo cambiaría. Estaba nerviosa, llena de anticipación, porque sentía que estaba a punto de perder la esperanza. De repente, apareció un hombre alto, con el cabello negro algo despeinado y un aire de confianza. Nuestros ojos se encontraron, y él caminó directamente hacia mí. Su sonrisa se transformó en una expresión genuina mientras se acercaba. Hola, logré decir con voz temblorosa, como la de una adolescente nerviosa en su primera cita. Hola, respondió con calidez. Eres la chica de la mesa de la esquina, ¿verdad? Te veo aquí todo el tiempo. Intercambiamos algunas palabras, y pronto me preguntó si quería acompañarlo a tomar un café en otro lugar. Emocionada y un poco nerviosa, acepté. El sábado me llevó a una tienda de discos en el centro. Era un lugar vibrante, lleno de música de todos los géneros. Fue entonces cuando supe que su nombre era Elías. Él examinaba los discos con una habilidad impresionante y me compartía su pasión por la música. En un momento, me entregó un álbum de Miles Davis. Una obra maestra absoluta, dijo con entusiasmo. Yo lo escuchaba intrigada mientras hablaba sobre la música, aunque sentí una pequeña punzada de inseguridad al recibir el disco, ya que no era una gran fanática del jazz. Al notar mi reacción, soltó una risa cálida y reconfortante. No te preocupes, me dijo, todos deben empezar en algún lugar. Ese día, todo cambió. Margot, mi compañera de oficina, nos había observado desde lejos con una sonrisa cómplice. Al regresar al trabajo, su predicción se había cumplido, mi vida empezó a llenarse de colores y sonidos nuevos, dejando atrás los tonos beige de la monotonía. Gracias a Elías y a un pequeño empujón de Margot, estaba comenzando a descubrir nuevas experiencias, y un romance que apenas empezaba a florecer. Tal vez pueda mostrarte las cosas buenas de la vida. Conforme pasaban las horas, entre charlas sobre música y risas compartidas, descubrí que Elías, detrás de su exterior tranquilo, era todo un personaje. Contaba chistes malísimos y recitaba frases de películas cursis de los 80 con una seriedad que me hacía reír hasta las lágrimas. Caminando de regreso a mi auto, el aire se llenó de un silencio cómodo. Era claro que esto no era solo una salida para tomar café, había una chispa genuina, una conexión que iba más allá de intereses comunes o bromas ingeniosas. Una noche lluviosa de martes, Elías me sorprendió con una cena elegante. Todo iba bien hasta que, de repente, se arrodilló con un collar de diamantes simple pero hermoso en sus manos. Entre lágrimas, acepté su propuesta. Cásate conmigo, Génesis, dijo con emoción en su voz. Pintemos nuestras vidas con todos los colores posibles. Semanas después, Elías sugirió que conociera a sus padres. La idea me puso nerviosa, pero el apretón reconfortante de su mano me aseguró que no tenía de qué preocuparme. Te van a amar, me susurró con una sonrisa. Sus padres, Bailey y Lincoln, me recibieron con los brazos abiertos en su acogedora casa en los suburbios.
El cálido abrazo de Bailey y el firme apretón de manos de Lincoln me hicieron sentir inmediatamente como parte de la familia. Esa noche estuvo llena de conversaciones interesantes y risas. Para cuando terminó, me sentía menos como una extraña y más como si realmente perteneciera ahí. Mientras Elías y yo íbamos hacia mi auto, me preguntó con tono juguetón: ¿cuándo crees que deberíamos hacerlo oficial? Solté una risa despreocupada. ¿Qué tal el próximo verano?, respondí. Su sonrisa era amplia. Suena perfecto, señora Elías Thompson. Ah, y ese collar tan lindo te queda muy bien, ¿no? Nuestra boda fue una pequeña reunión íntima, perfecta en cada detalle. Mi papá, un exitoso hombre de negocios, no pudo ocultar su orgullo mientras me llevaba del brazo hacia el altar. El vestido que llevaba, sencillo pero elegante, parecía perfecto, reflejando la confianza y la alegría recién descubiertas en mis ojos. Esa noche, publiqué una foto con mi vestido de novia, acompañada de un título que decía: Felices para siempre comienza aquí. La vida de casados fue una delicia. Disfrutábamos momentos dulces y escapadas románticas planeadas por Elías, además de tardes agradables viendo Netflix. Todo parecía perfecto, hasta que Elías sugirió un cambio importante: mudarnos con sus padres. Este nuevo capítulo prometía ser tanto un desafío como una aventura emocionante, pero, con Elías a mi lado, me sentí lista para lo que viniera. Elías se veía preocupado cuando habló sobre sus padres. Están envejeciendo y podrían usar nuestra ayuda en la casa, dijo, con una expresión de genuina preocupación. Al comprender el fuerte vínculo que tenía con ellos y después de haberme encariñado con Bailey y Lincoln, acepté sin dudarlo. Nos recibieron con cálidas sonrisas y galletas recién horneadas, lo que hizo que la casa se sintiera inmediatamente más acogedora con nuestra presencia. Unas semanas después de nuestra llegada, durante la cena del domingo, la conversación tomó un giro inesperado. Comenzamos a hablar sobre el estado deteriorado de la casa, un techo que parecía una colcha de retazos, pintura descascarada y un cableado eléctrico que parecía peligroso. No te preocupes, papá, dijo Elías con calma mientras se servía más comida. Lo solucionaremos todo. Lo miré con preocupación. Sabía que nuestros ahorros no eran precisamente abundantes, pero la idea de que sus padres vivieran en esas condiciones era inquietante. Bailey, abrumada por la emoción, comenzó a llorar. Oh, Elías, no deberías preocuparte por esto, sollozó. Esta vieja casa ha visto días mejores, pero no queremos ser una carga para ustedes también. La culpa en el ambiente era evidente. Ellos eran personas de tan buen corazón que pensar en que vivieran así partía el alma. Esa noche, ya en la cama, decidí abordar el tema de las reparaciones. Tal vez podríamos usar algunos de nuestros ahorros para arreglar la casa, sugerí con cautela. El rostro de Elías se iluminó. Bingo, esas tuberías con fugas no se van a arreglar solas, dijo Elías con entusiasmo. Acordamos compartir los costos de la renovación, sintiéndonos como adultos responsables que asumían un gran desafío. Las semanas siguientes fueron un torbellino, muestras de pintura, contratistas y un sinfín de viajes a la tienda de mejoras para el hogar. Bailey y Lincoln no podían dejar de agradecernos. Su gratitud era evidente mientras la casa pasaba de ser monótona a convertirse en un lugar encantador. 7 meses después, la casa era irreconocible. La cocina tenía electrodomésticos nuevos y brillantes, el techo ya no tenía fugas, y el interior estaba completamente renovado. Incluso organizaron una gran fiesta para celebrar, con un banquete delicioso y mucha alegría. En medio de las festividades, Bailey rompió en llanto. Me acerqué rápidamente a su lado, sintiendo como la ansiedad se apoderaba de mí. ¿Qué pasa, Bailey?, le pregunté mientras le limpiaba el rímel corrido de las mejillas. Oh, cariño, sollozó, agarrando mi mano. Estamos tan felices con la casa. Pero su voz se apagó mientras miraba hacia Lincoln y Elías, quienes intercambiaron miradas antes de murmurar una excusa y salir de la habitación. Bailey, ¿qué pasa?, le insistí suavemente. Ella respiró hondo, pero sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas. Podríamos perder la casa, cariño, se la van a quitar. Mi corazón se hundió. ¿Perder la casa después de todo el trabajo que habíamos hecho? ¿Por qué? ¿Qué pasó?
Bailey miró hacia la puerta por donde los hombres habían desaparecido. Pedimos un préstamo muy grande, uno enorme, para arreglar la casa, y ahora llegó el momento de pagarlo. Bailey susurró con la voz cargada de preocupación. Es mucho, cariño. Sentí cómo se me hundía el estómago. ¿Cuánto? 1.350, suspiró, y tenemos que pagarlo. La noticia cayó como un balde de agua fría. Durante los siguientes 3 meses, todo se volvió confuso. Habían mencionado que podían manejarlo solos, pero ahora la situación era completamente diferente. Mi mente estaba inundada de preocupación, ira y confusión mientras trataba de procesar la magnitud del problema. La alegría de la noche quedó eclipsada por la inminente crisis financiera. La revelación llegó como un golpe devastador. Bailey y Lincoln habían acumulado una enorme cantidad de deuda, manteniéndolo todo en secreto. Ahora parecía que esperaban un rescate de nuestra parte. A pesar de mi frustración, ver el rostro lleno de lágrimas de Bailey suavizó mi determinación. Lo siento mucho, Bailey, dije, mi voz entrecortada por la emoción, pero no tengo ese dinero, no sé qué puedo hacer. En ese momento, Elías y Lincoln volvieron a entrar a la habitación. Ambos tenían expresiones avergonzadas. Tal vez haya algo que puedas hacer. Génesis, comenzó Elías con cautela, evitando mirarme a los ojos. Sentí una opresión en el estómago. ¿Qué cosa?, pregunté con cautela. Elías tragó saliva y, con la voz teñida de desesperación, dijo: Bueno, tu papá es bastante exitoso, ¿no? Tal vez podrías pedirle un préstamo. La sugerencia se sintió como una manipulación, pero la mirada llorosa de Bailey era difícil de ignorar. Con el corazón apesadumbrado, acepté hablar con mi papá, aunque dejé claro que no prometía nada. Al día siguiente llamé a mi padre, nerviosa por la conversación. Él escuchó atentamente mientras le explicaba la situación. Luego, hubo un silencio que se sintió eterno. Finalmente, habló con un tono grave. Está bien, Génesis, te prestaré el dinero, pero con una condición: debe ser un préstamo formal, con un recibo firmado. Así, si es necesario, puedo reclamar los fondos. Cuando le transmití esto a Elías, noté su renuencia ante la idea del recibo, pero la necesidad fue más fuerte y aceptó. Con la ayuda de mi padre, la deuda quedó saldada. Bailey y Lincoln no dejaron de agradecer, tratándome como si fuera una heroína. Sin embargo, aunque la crisis estaba resuelta, un resentimiento persistente se quedó dentro de mí. Esta amargura se profundizó con la repentina y devastadora pérdida de mi padre debido a un ataque cardíaco. Los días siguientes fueron un torbellino de dolor. Organizar el funeral en medio de tantas condolencias, que se sentían tan vacías como el silencio que dejó su ausencia en nuestro hogar, fue agotador. Una tarde, mientras regresaba a casa emocionalmente agotada por los preparativos del funeral, abrí la puerta de entrada que crujió al moverse. Un sonido llamó mi atención. Voces apagadas venían de la sala de estar. Bailey, Lincoln y Elías estaban ahí. La curiosidad me hizo detenerme, pero también sentí culpa por estar escuchando. Me quedé cerca de la puerta, tratando de no hacer ruido. ¿Puedes creerlo?, dijo Lincoln con una nota escalofriante de satisfacción en su voz. $350,000, y prácticamente estamos libres de deudas gracias a su padre. La risa de Bailey no tenía calidez alguna. Esa chica estúpida, Génesis, nunca sospechó nada. Mi corazón se aceleró, una mezcla de conmoción y furia me invadió. Sus palabras frías y calculadoras eran una traición que jamás vi venir, pero la conversación no se detuvo ahí, tomó un giro aún más oscuro. ¿Podemos hablar de otra cosa?, dijo Elías, con un tono lleno de fastidio. Vivir con ella me está matando, es repugnante. Bailey intervino, con diversión en su voz. ¿Ves? Te lo dije. Elías dejó escapar un suspiro profundo. Mira, he tenido a alguien más desde hace tiempo. Alguien mucho más joven y mucho más atractiva que Génesis. Sentí que la habitación giraba mientras sus palabras retumbaban en mi mente. No solo me habían mentido y manipulado sobre la situación financiera, sino que Elías también me estaba siendo infiel. La traición era total, abarcaba tanto el dinero como lo personal. La voz de Lincoln cortó mis pensamientos con un tono firme.
aunque impaciente. ¿Esos malditos recibos? No terminó la frase, pero la implicación era clara, estaban molestos por las condiciones asociadas a la ayuda financiera. Paralizada por las revelaciones, me quedé en silencio, sintiendo una tormenta de emociones dentro de mí. Las personas en las que más confiaba me habían usado, y la máscara de su afecto se había roto de una manera irreparable. El saber que Elías y sus padres habían estado conspirando para eliminar las pruebas legales del préstamo, en particular los recibos que mi padre había insistido en firmar, me heló hasta los huesos. Entonces, las siguientes palabras de Elías, murmuradas con una intención venenosa, me alarmaron aún más. «¿Puedo robarlos?», gruñó Elías. «Meterme a la casa de su padre y deshacerme de esos problemas», resuelto. A pesar de la confusión que sentía por dentro, sabía que no podía dejar que se dieran cuenta de que los había escuchado. Impulsada por una mezcla de ira ardiente y una resolución fría, decidí actuar. Con una respiración profunda, cerré la puerta de entrada de un portazo, el ruido resonando por toda la casa, como una señal clara de que había regresado. La puerta de la sala de estar se abrió de golpe, y Bailey apareció con el rostro fingiendo preocupación. «Oh, cariño, ¿regresaste temprano? ¿Cómo fueron los preparativos del funeral?» El dolor, real y útil como disfraz para mi tormenta interna, llenó mis ojos de lágrimas. Traté de ahogar mi voz, que estaba cargada de una pena genuina mezclada con una furia creciente. Elías murmuró algo sobre ayudar a limpiar la casa de mi papá, mientras Bailey y Lincoln intercambiaban una mirada furtiva, con un destello de triunfo en sus ojos. Poco sabían ellos que el juego estaba por cambiar. De hecho, el funeral de mi padre había cambiado. Fue una mezcla de tristeza y conversaciones superficiales en la casa de Bailey y Lincoln. Después, la fachada de simpatía se desvaneció rápidamente y fue reemplazada por una indiferencia escalofriante. Todo comenzó con Elías. Un momento estaba torpemente a mi lado y al siguiente, se inclinó, su voz lenta y áspera, y dijo: «Sal, escúpete de esta casa y no regreses». Mi corazón latía con fuerza, pero me mantuve firme y lo miré fijamente. «¿Qué quieres decir?», logré decir. «No te hagas la tonta, Génesis, estamos listos. Ya cumpliste tu propósito», se burló, revelando la profundidad de su engaño y su traición. «Tú y tu elegante papi con sus bolsillos llenos. Ya no te necesitamos. Además, ahora tengo a alguien más joven, más guapa, todo lo que tú no eres». Sus palabras fueron como un golpe visceral, pero antes de que pudiera responder, Bailey intervino con su voz llena de veneno. «Honestamente, Génesis, solo te toleramos porque necesitábamos tu dinero para arreglar esta maldita casa. Estabas tan desesperada por jugar a ser ama de casa que caíste en la trampa, anzuelo, sedal y plomada. Pensé en todo lo que había hecho y sacrificado por esta casa, y mi voz se tensó. La casa que pedí, querida. Justo pagaste por ella», rió Bailey con desdén. Y hablando de pagar, Elías se burló, sacando un trozo de papel arrugado de su bolsillo. «Considera estos recibos como un regalo de despedida», dijo, con una mirada petulante. Los hizo trizas, dejando que los pedazos cayeran al suelo, pero en lugar de desmoronarme bajo su crueldad, una calma me invadió, una lenta sonrisa se extendió por mi rostro, contrastando marcadamente con sus expresiones de asombro. «¿Qué es tan gracioso?», gruñó Lincoln, su voz quebrada por la sorpresa. Repetí su pregunta, mezclada con diversión y un toque peligroso. «¿Crees que esos eran los recibos reales?». Su presunción parpadeó en duda, inclinándome hacia ellos. Bajé mi voz a un susurro escalofriante en su claridad. «Esos eran solo copias. Los originales están a salvo, escondidos con mi abogado». El color se fue del rostro de Elías. La mandíbula de Bailey cayó y Lincoln parecía como si fuera a desmayarse. Finalmente, las tornas habían cambiado. «Quiero mi dinero de vuelta», dije firmemente, lista para reclamar no solo los fondos, sino también mi dignidad y el control sobre mi vida. Mi voz era firme e inquebrantable cuando los confronté. «Quiero cada centavo de los 350,000 pesos que me estafaste y lo quiero para mañana o te veré en la corte». Sus súplicas de perdón cayeron en oídos sordos. Ya había terminado de darles oportunidades, dejándolos sin palabras y luchando por una solución.
Giré sobre mis talones y salí por la puerta principal, que se cerró de golpe con un sonido satisfactorio. A la mañana siguiente regresé a la casa que una vez había considerado un hogar. Lincoln y su esposa estaban sentados en el sofá, con los rostros marcados, con la práctica de la desesperación. Hasta Elías, la comadreja definitiva, logró poner una expresión de perro callejero. Génesis, comenzó Lincoln, con una voz que goteaba falsa sinceridad. ¿Hemos estado hablando? Lo interrumpí levantando la mano. Ahórratelo, Lincoln, sé lo que estás haciendo. Su fingida tristeza vaciló y fue reemplazada por un destello de molestia. Bailey se secó unas lágrimas inexistentes con un pañuelo de encaje. Génesis, cariño, lloró. Nos equivocamos. Realmente lo sentimos. ¿No podemos simplemente olvidar todo esto y empezar de nuevo? Me burlé. Olvidar. Olvida la forma en que me llamaste repugnante. Olvida las mentiras, la manipulación, y tú, Elías. Me volteé hacia mi exmarido, mi voz fría. Ni siquiera pienses en defenderte, un tramposo es un tramposo, y no tengo ningún interés en compartir mi vida con un sinvergüenza mentiroso. El silencio descendió sobre la habitación, espeso y sofocante. Su fachada cuidadosamente construida se derrumbó, reemplazada por cruda desesperación. Entonces, una idea me golpeó, una solución que equilibraba la justicia con un toque de dulce satisfacción. Mira, dije, inclinándome hacia adelante, estás en quiebra. Yo tengo el dinero que robaste, así que este es el trato. Sus ojos se ensancharon, mezclados con esperanza y sospecha. Expuse mi plan, mi voz era firme e inquebrantable. A cambio del dinero robado, me entregarás la propiedad de la casa. Un silencio tenso llenó la habitación, roto solo por la respiración agitada de Lincoln. Finalmente, con un suspiro derrotado, él asintió. Está bien, Génesis, estamos de acuerdo. Una sonrisa triunfante se extendió por mi rostro. En una hora, llegó mi abogado, un tiburón con un traje de poder. Redactó un contrato hermético que transfirió la propiedad de la casa de Lincoln y Bailey a mí. Cuando firmaron los documentos finales, sus rostros eran un reflejo de miseria. El peso de su traición colgaba en el aire. Observé con satisfacción cómo cargaban sus pertenencias en una camioneta destartalada. Sus figuras derrotadas se alejaban en la distancia. La casa, que alguna vez fue un símbolo de su engaño, ahora se convertía en un símbolo de mi victoria. Un año había pasado como un tren desbocado. El divorcio era definitivo. Un corte limpio que dejó a Elías con nada más que la ropa que llevaba puesta y buena suerte. La justicia, aunque lenta, finalmente había llegado. Las noticias viajaban rápido en nuestro pequeño pueblo y los chismes se filtraban hacia mí. Cortesía de Margot y las chicas durante nuestra habitual noche de descanso del viernes. La joven y ardiente amante de Elías era solo una compañera de trabajo que, según decían, buscaba un coqueteo inofensivo. Cuando las cosas se pusieron serias, se escapó más rápido que un gato regañado. En cuanto a sus padres, ahora estaban viviendo en un apartamento lúgubre de un dormitorio, muy lejos de la espaciosa casa con la que intentaron estafarme. El aguijón inicial de la traición se fue desvaneciendo hasta convertirse en un dolor latente, reemplazado por una determinación feroz. Los asuntos pendientes de mi padre, su proyecto de jardín comunitario, se convirtieron en mi enfoque. Vertí toda mi energía en alimentar su sueño, transformando el dolor y la traición en un nuevo comienzo, en un legado de crecimiento y encontrando un nuevo propósito. Sentí una profunda conexión con mi padre, algo que parecía cerrar la brecha que su ausencia había creado. Una tarde soleada, mientras supervisaba a un grupo de voluntarios en el jardín comunitario, escuché una voz familiar. Era Alice, la directora de la Asociación de Propietarios, que siempre había sido demasiado crítica con el proyecto de mi padre. Su voz sonaba llena de condescendencia. Has asumido una causa tan noble, pero ¿has considerado los aspectos desagradables de un jardín comunitario? Entrecerré los ojos y respondí, firme e inquebrantable. Alice, estas son verduras frescas, no un basurero, y a diferencia de algunos, estamos contribuyendo a la comunidad. Su fachada de superioridad rápidamente se desplomó, reemplazada por un destello visible de ira, pero antes de que pudiera reaccionar,
Un grupo de niños irrumpió en la escena. Sus rostros brillaban de alegría y sus brazos estaban llenos de tomates recién cosechados, mientras Alice resoplaba y se retiraba en silencio. Me tomé un momento para mirar a mi alrededor. El jardín estaba lleno de vida, con hileras vibrantes de vegetales, la risa alegre de los niños y la camaradería genuina de los voluntarios, de los cuales mi padre estaría muy orgulloso. Una sonrisa tranquila se dibujó en mis labios mientras reflexionaba sobre todo lo que había pasado. Me subestimaron y trataron de quebrar mi espíritu, pero en sus intentos, solo se convirtieron en un detalle más en mi historia de resiliencia y crecimiento. El jardín no solo era un homenaje a mi padre, era un testimonio de un florecimiento duradero contra las adversidades y del poder de la comunidad.